Que el Señor les bendiga. Hoy estaremos hablando si es pecado que una mujer use pantalón o no, ya que muchos dicen de que si una mujer usa pantalón, le es pecado, porque supuestamente la Biblia lo prohíbe, mientras que otros dicen de que no es pecado que una mujer use pantalón. El versículo que muchos toman para decir de que una mujer no debe usar pantalón es Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, donde dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos obedecen Deuteronomio 22:5 para prohibir a una mujer que use pantalón? ¿Y por qué no obedecen también Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21, donde dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La pregunta es, ¿por qué no obedecen ese versículo? Otros me dirán: no, pero eso no aplica para este tiempo. Bueno, está bien, ya eso no aplica para este tiempo, porque eso fue en la ley de Moisés. Pero si Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21 no aplica para este tiempo, porque fue una ley dada a Moisés, entonces Deuteronomio 22:5 tampoco aplica para este tiempo, sino para aquel tiempo. Así que no podemos aplicar los versículos de Deuteronomio para la iglesia, porque eso es ley de Moisés. Ya que en Gálatas 5:4 dice: de Cristo se desligan, de que por la ley se quieren justificar, de la gracia han caído. Entonces las personas de que por la ley se quieren justificar de la gracia caen. La otra pregunta es, ¿por qué no obedecen también Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, donde dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o apuntado su miembro viril? Y ahí no está hablando de pena de muerte, sino un mandato para la congregación, de que un hombre no puede entrar con los testículos magullados. ¿Será que muchos están obedeciendo ese versículo? Obviamente que no, porque ningún pastor, ningún hermano de la iglesia se va a encargar de revisarle las partes íntimas del hombre antes de que entre a la iglesia o a la congregación. ¿Verdad que este versículo no aplica para este tiempo? Entonces, con esto me doy de cuenta de que muchos de los que son religiosos toman algunos pasajes fuera de contexto a su conveniencia y lo demás lo olvidan. Pero eso no es así. Ahora, para aquellos que quieren obedecer Deuteronomio 22:5 para decir de que una mujer no puede usar pantalón, también tienen la obligación de cumplir el versículo 20 y 21 de Deuteronomio capítulo 22, donde habla de que si una mujer fuere sorprendida de que no fuera virgen, tendrán que apedrearla también hasta morir. Y no solamente eso, sino que en el versículo 22 enseña que si algún hombre se acostare con una mujer casada con un marido, tendrá que apedrearla toda la congregación hasta morir también. Entonces, ¿por qué no obedecen ese versículo? Bueno, ellos dirán porque no aplica para este tiempo, porque son penas de muerte. Y eso fue ley de Moisés. Ah, eso sí, ¿verdad? Y está juntito al verso 5 de Deuteronomio 22. Bueno, vamos a buscar un versículo que no se trate de pena de muerte. Vamos al verso 11, que está cerquitica al versículo 5 de Deuteronomio capítulo 22, donde dice: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y cuando habla de lana y lino, que no se puede mezclar juntamente, se está refiriendo a una vestimenta de pieles de ovejas y la otra vestimenta hecho de planta. Y vemos que en estos tiempos los cristianos no usan ropa hecho de plantas y de pieles de ovejas. Vamos al versículo 12, dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. La palabra flecos en el diccionario bíblico es borlas, que se colocaban en las 4 esquinas del manto de un judío o una judía, para recordar los mandamientos de Dios. Ahora, los cristianos no usan borlas. Primero, porque no usan manto o túnica. Segundo, porque eso fue aplicado para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo. Si nosotros estudiamos el contexto de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10, junto con el capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el 12, vemos que lo que Dios está hablando al pueblo de Israel
son de diversas leyes. Entonces, si quieres obedecer Deuteronomio 22:5, estás obligado a cumplir todos los versículos de Deuteronomio capítulo 21 del verso 10, igual como el capítulo 22 del verso 1 al 12. Y si no lo cumples, eres maldito por Dios, porque Cristo está en Gálatas capítulo 3 versículo 10, porque todos aquellos que dependen de la ley de Moisés están bajo maldición. Como está escrito, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en este libro de la ley para hacerlas. Ahora, en el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 22 no habla de pantalones, ni siquiera ni lo menciona. Cuando dice allí, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, no se estaba refiriendo a pantalones, sino a túnicas, porque en ese tiempo, tanto como hombres y mujeres usaban eran túnicas, no pantalones. Ni siquiera en ese tiempo existía, porque el diseño original de Dios con respecto a la vestidura del hombre y de la mujer son las túnicas, porque en Génesis capítulo 3 versículo 21 dice de que Dios le hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió. Se refería a Adán y a Eva, ya que la túnica de la mujer diferenciaba en su costura a la túnica del hombre. Así como en este tiempo hay pantalones de mujer y pantalones de hombres. Siempre hay una diferencia en la costura. Ahora, la pregunta es, nuevamente, ¿es pecado que una mujer use pantalón o no? La respuesta es, depende. Porque hay pantalones que no son apropiados para la mujer, como hay pantalones que sí son apropiadas para las mujeres. Igual que las faldas. Hay faldas que no son apropiadas para la mujer, como otras que sí las son. Y con respecto a cómo debe vestir un hombre y una mujer, este tema lo estaré hablando en el próximo video. Así que, si una mujer usa un pantalón apretado, eso sí es pecado. Porque a través de ese pantalón apretado estaría mostrando sus atributos y eso no le agrada a Dios. Pero hay pantalones que sí son apropiados para las mujeres, que son anchos, que más bien parecen faldas. No es pecado. Según la historia, los pantalones, tanto como de los hombres y de las mujeres, tienen origen pagano, porque eso no fue diseñado en el pueblo de Israel. Como le dije al principio, el diseño original de Dios con respecto a la vestimenta del hombre y de la mujer son túnicas, y eso fue establecido al pueblo de Israel. Ya para este tiempo de la gracia, Dios no exige cultura, sino que exige es el pudor. Según la historia, los pantalones de los hombres fue diseñado a través de las tribus bárbaros. Las tribus bárbaros son tribus de las naciones europeas. Es decir, que los pantalones fueron diseñados en esas naciones. Y los pantalones de la mujer fue diseñado por primera vez en el siglo XIX a través de Amelia Blomer, una mujer feminista estadounidense que había diseñado los pantalones de mujeres para poderse montar a caballo y en bicicleta. Y durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939 hasta el año 1945, las mujeres tenían que tomar el oficio del hombre en su trabajo por causa de que el hombre tenía que dejar su trabajo para salir a la guerra. Y las mujeres tenían la obligación de ponerse pantalones para trabajar en esas fábricas o empresas. Y desde ese momento hasta el sol de hoy, las mujeres adoptaron la cultura del pantalón. Ahora, si nos vamos mucho más atrás, según la historia, en el Imperio Romano, en el año 395 hasta el año 476 después de Cristo, los romanos prohibieron a todos los hombres usar pantalón y tenían que usar las vestimentas conforme a su cultura, a la cultura romana. Y la vestimenta que los hombres usaban eran parecidos a las faldas. Entonces, la pregunta que yo hago, aquellos hombres que fueron cristianos y vivieron en Roma y tenían que someterse a esa cultura, ¿será que se fueron al infierno? Pero eso solamente Dios lo sabe, porque ellos usaban esa vestimenta parecido a una falda. Aquí tenemos la imagen de un soldado romano con su vestimenta. ¿Y por qué los romanos prohibieron el uso del pantalón en los hombres? Porque ellos se dijeron de que eso fue una cultura de los bárbaros, es decir, de los pueblos europeos, ya que los pueblos bárbaros fueron enemigos del Imperio Romano. Entonces, Dios no se mete más en la cultura, sino en el pudor. Al pueblo de Israel sí le había exigido su cultura,
Y yo pienso que le sigue exigiendo su cultura. Porque en Sofonías capítulo 1 versículo 8 dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. En este pasaje Dios le hablaba al pueblo de Israel a través del profeta Sofonías. A ellos Dios sí le exige la cultura original, el diseño original de Dios, que eran las túnicas. Pero a nosotros los gentiles, Dios no nos exige cultura, sino solamente cubrirnos con pudor, guardar nuestro cuerpo en la manera de vestir. Ahora, el versículo que tenemos nosotros como doctrina para la iglesia de Cristo con respecto a la manera de vestir es 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, donde dice que asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y sigue diciendo, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Y este tema lo estaré hablando en el próximo video. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima.